Mi historia con Teso siempre ha sido la misma. Vuelvo, me engancho, me tiro una buena temporada viciándome y tarde o temprano me acabo yendo. El eterno ciclo de los MMOs. Pero este año, precisamente este año, con todos los cambios que estaban viniendo, era diferente. Teso está recibiendo muchos cambios y está añadiendo pues cosas que llevábamos años pidiendo, y por primera vez en mucho tiempo pues parecía que había un plan para el futuro del juego, un plan de verdad, y además un plan incluso emocionante. Y entonces Xbox anunció el despido de 213 personas en ZeniMax y prácticamente descabezó el estudio. Se van a la calle sus responsables, la productora ejecutiva, el director del juego y la directora de producción. Pocas semanas después, ZeniMax tuvo que rehacer el mapa de ruta que nos acaba de presentar hacía pocos meses y decirnos que las novedades no iban a salir al mismo ritmo. Y lo que ha pasado me jode, precisamente porque no nos estaban vendiendo una película. Eso estaba haciendo méritos para que muchos volviéramos a confiar en este juego. Y desde la hecatombe me habéis hecho la pregunta bastantes veces. ¿Merece la pena volver ahora? ¿Sigo pagando la suscripción? ¿Esto se va a quedar en modo mantenimiento? En resumen, ¿va a morir Teso? Y no, Teso no va a morir mañana. ZeniMax va a seguir adelante con el equipo que les queda. Habrán cambios, seguramente alguno de sus planes no saldrán en la fecha prometida o se reducirá su impacto, pero Teso, como juego, sigue adelante. Lo que sí que es verdad es que un MMO pues no empieza a morir el día que se pone en modo mantenimiento o se apagan los servidores, muere mucho antes. Empieza a morir cuando sus jugadores dejan de creer que merece la pena seguir metiendo tiempo y dinero en su futuro. Y esa confianza que Teso estaba recuperando, Xbox la ha puesto ahora mismo en peligro. Y esta confianza se ve truncada a pesar de que el juego sigue adelante, sigue funcionando y tiene contenido en desarrollo. La próxima actualización, la 51, ya está en el servidor de pruebas. El lanzamiento sigue previsto para el próximo 28 de septiembre. La temporada 2 tiene fecha para el 21 de octubre. Y la siguiente actualización, la 52, sí que se ha movido de fecha, pero saldrá en enero de 2027. No se ha cancelado el contenido. Nick Giacomini y Josh Henderson están ahora a cargo del estudio. Nick escribió una carta diciendo que no quieren limitarse a mantener simplemente el juego, que quieren seguir haciéndolo crecer, tal como era la idea original de principios de año. Así que bueno, no es todo malo. ZeniMax sigue trabajando y hay contenido confirmado hasta el próximo año. Así que si estás disfrutando de Teso actualmente, no salgas corriendo porque alguien haya puesto una miniatura en YouTube diciendo que, bueno, el juego va a cerrar, porque no está pasando. Pero también tenemos que ser realistas. La actualización 51 llevaba meses en producción. La duda no es si la empresa puede terminar lo que ya tenía avanzado, sino que pueda seguir sacando contenido como este más allá de 2027 con el estudio que le queda. Ya os conté hace un par de meses por qué estaba tan ilusionado con esta etapa de este juego. Teso llevaba mucho tiempo metido en la misma rueda. Capítulo nuevo, zona nueva, historia nueva, y al año siguiente repetíamos la jugada en otro trozo del mapa diferente. El juego seguía funcionando, por supuesto, pero se había vuelto muy previsible. Cambiaba el decorado y por debajo seguían muchos de los problemas de siempre. En 2026, ZeniMax empezó a tocar precisamente esas cosas. Cambió los capítulos por temporadas, integró contenido antiguo en el juego base y llegaron cosas como la maestría de clase, la dificultad para el mundo abierto y los primeros revamps de zonas. Además, anunció muchas cosas para el medio plazo, encuentros dinámicos, rumores y una mejora mucho más profunda de clases y combate que vimos con el rework completo del Caballero Dragón. No era simplemente otra isla con 20 horas de misiones, estaba metiendo mano a los cimientos de un MMO de 12 años. ¿Había salido todo bien? Tampoco. El mercado nocturno pues tenía sus problemas y bueno, 4 temporadas al año ya parecía una barbaridad antes de que echaran a nadie. Había muchas promesas, mucha expectativa y todavía queda por ver cuánto iba a funcionar de verdad, si iban a ser capaces de poder entregar lo que prometían. Y ahora con la mitad del equipo, bueno, pues las posibilidades son más bajas. Pero se estaba moviendo. Durante años pedíamos que Teso dejara de conformarse con sacar un capítulo correcto cada verano y se atreviese a arreglar el juego que ya tenía. Y por fin parecía que lo estaban haciendo. Y ojo que tampoco estábamos hablando de un subidón tremendo de jugadores, era pronto para decirlo. Pero la remontada de la que hablo era de dirección. Volvías a mirar el mapa de ruta y podías entender qué juego querían construir dentro de 2 o 3 años. Y eso es lo que me hizo ilusionarme por este juego de nuevo. Y bueno, aunque gran parte de las novedades no están canceladas, sí que me fijo también en que, bueno, han dejado de mencionar directamente algunas cosas.
como seguir con los cambios en clase y combate, modernización de zonas, precisamente las cositas que convertían aquel mapa de ruta en algo más que otro calendario de contenido. Por eso no me vale quedarme únicamente con que, bueno, TESO tiene contenido hasta el año que viene. Lo tiene, por supuesto. La pregunta realmente es cuánto de aquella idea, de aquella especie de renovación total del juego pueden sacar adelante y a qué ritmo y con qué ambición con un equipo completamente diezmado. Y aquí es justamente a la sombra de estas dudas donde, bueno, esto deja de ser una historia de despidos y se convierte en un problema para el futuro del juego. Porque en los MMOs, cuando tú como jugador empiezas otro personaje, vuelves a buscar una hermandad, coleccionas cosméticos o incluso cuando pagas la suscripción, no estás invirtiendo únicamente para tener unas horas de diversión esta semana. Estás metiendo tiempo y dinero en ese juego porque das por sentado que dentro de 1 o 2 o 3 años seguirá mereciendo la pena estar allí, que seguirá creciendo, trayendo novedades. Y es que para invertir tiempo, horas, semanas en un juego como este, para volver a dedicarle horas, necesita el jugador saber que el juego va a seguir vivo y evolucionando en el largo plazo. Y este es justamente el efecto más peligroso de todo esto. No hace falta que mañana haya un éxodo masivo ni que la gente publique un vídeo de despedida. Basta con que empiecen a dudar. Basta con que empiecen a decir, bueno, ya volveré cuando salga la próxima actualización. Ya renovaré la suscripción si el mapa de ruta del año que viene pinta bien. Ya montaré la hermandad cuando sepamos qué va a pasar con el juego. Son decisiones muy pequeñitas que realmente pueden llegar a congelar una comunidad. Te esperas primero un mes, luego otro, faltan 2 personas para montar un grupo, luego entras menos, la hermandad se enfría, y cuando quieres darte cuenta, llevas meses sin entrar. Y es que en este género la incertidumbre mata más que un cierre. No estoy diciendo que esto es lo que esté pasando actualmente en el juego, pero sí que explica cómo este tipo de noticias, este tipo de sensaciones puede hacer que un juego se sienta que está muriendo sin estar muriéndose realmente. Y es que es tan importante que un MMO siga con los servidores abiertos y con actualizaciones constantes como que sus jugadores sigan creyendo en su futuro. Zenimax puede repetir todas las veces que quiera que TESO está aquí para quedarse, que no va a ninguna parte, y me alegra que lo digan, pero la confianza no se recupera con una carta, se recupera sacando contenido, cumpliendo con las nuevas fechas y demostrando que estos retrasos han servido o servirán para recomponer el estudio, no para acostumbrar al jugador poco a poco que vamos a tener un TESO mucho más pequeño. El problema es que esto no lo vamos a saber mañana ni la semana que viene, harán falta meses, y mientras tanto la duda sigue creciendo, no sobre si TESO va a cerrar, sino sobre cuánto de TESO va a quedar cuando termine esta reconstrucción. Y lo más jodido de todo es que no estamos hablando de un fracaso, porque TESO acumuló cerca de 2.000 millones de dólares en ingresos durante sus primeros 10 años, y sigue siendo uno de los grandes MMOs, uno de los más estables, genera beneficios cada mes. Y claro, cuando dices eso en voz alta, te preguntas si es rentable, ¿por qué Xbox casi se lo carga? Porque aquí hay una cosa que desde fuera cuesta a veces entender. Para una empresa como Microsoft no basta con que algo sea rentable. Nosotros miramos TESO y pensamos, bueno, pues este juego da dinero, tiene una comunidad estable, lleva 12 años funcionando. Pues nada, simple, sigue invirtiendo dinero en este juego porque te está dando retorno. Pero Microsoft no se pregunta únicamente si TESO gana dinero. Se pregunta cuánto dinero más puede generar por cada euro nuevo que meta en TESO. Y si ese mismo euro daría más beneficio metiéndolo en otra parte. Esa es la diferencia. Así funcionan las empresas. Los 2.000 millones cosechados en una década demuestra que TESO ha sido un éxito. Pero esos 2.000 millones ya están ganados, ya están facturados y gastados. Cuando Microsoft decide dónde va a poner el próximo millón, TESO compite contra World of Warcraft, Call of Duty, Minecraft, King y todos los demás proyectos que tiene dentro. Y desde la compra de Activision Blizzard hay una diferencia bastante importante. Microsoft ya tiene World of Warcraft. No estoy diciendo que alguien haya entrado en una reunión y haya dicho, oye, cerrad TESO porque ya tenemos otro MMO. Pero antes TESO aportaba algo bastante especial dentro del catálogo de Xbox, era pues su gran MMO occidental. Ahora comparte empresa con World of Warcraft, con Retail, con Classic y con toda la maquinaria de Blizzard. TESO no se vuelve inútil por eso, pero sí pierde parte de esa posición única que tenía dentro del entramado de Xbox. Y cualquier gran inversión para hacerlo crecer tiene que competir también contra un MMO que Microsoft ya posee y que lleva más de 20 años dominando este mercado. Y aquí viene la parte más fea. Desde una hoja de Excel, un TESO más pequeño podría ser incluso un negocio mejor, a vista de ellos. Si reduces mucho el equipo,
publicas contenido más despacio y consigues conservar una parte importante de jugadores que gastan dinero en la suscripción, en la tienda de coronas, puedes terminar facturando menos pero obteniendo más margen. Para nosotros sería un Teso peor, por supuesto, pero para Microsoft podría ser un Teso más eficiente. Como odio esa palabra. No digo que sepamos que ese es el plan que tienen, pero sí que explica por qué repetir que el juego sigue siendo rentable no basta para protegerlo. Una empresa no siempre intenta construir el mejor producto posible, intenta conseguir el mayor retorno posible con el dinero que invierte. Y el propio memorándum de Xbox va exactamente de eso. Sus márgenes son demasiado bajos, el negocio no está funcionando como quieren y van a mover dinero hacia los proyectos que consideren prioritarios. Por supuesto que no habla directamente de Teso, pero sí explica la mentalidad con la que han hecho estos recortes. Además, la remontada que estaba intentando Teso es especialmente poco defendible delante de esta gente con corbata. Porque, claro, modernizar zonas, rehacer clases, mejorar el combate y, recuperar la confianza de jugadores que se fueron hace años no produce dinero de un día para otro. Primero tienes que invertir durante años. Después, con suerte, si funciona, vuelve la gente, se queda, renueva la suscripción y empieza a gastar otra vez. Teso acaba de empezar ese proceso y Microsoft, en lugar de esperar a comprobar si funcionaba, pues ha decidido que termine el proyecto mucha menos gente. Por eso la comparación con New World pues siempre salta en estas conversaciones, aunque no sea realmente la misma situación. Amazon lanzó una nueva expansión, el juego repuntó, estaba mejor que nunca, y 15 días después anunció que no habría más contenido, que en un año cerrarían el juego. Eso sí que fue cortar una remontada de raíz. Teso no está en esa situación, tiene desarrollo activo, tiene temporadas, tiene contenido anunciado para el próximo año. Usar la comparativa de New World para decir que van a cerrar pues sería mentir. Lo único que demuestra la comparativa es que cualquier empresa puede no estar dispuesta a esperar a que una remontada se convierta en dinero. Microsoft ha elegido algo menos extremo que Amazon. Ha mantenido el juego, ha reducido el estudio a la mitad y le ha dado más tiempo para terminar el plan que tiene. Puede salir bien el plan, por supuesto, aunque tenemos que dar por hecho que la cadencia de contenido va a ser menor. Pero ahora, ZeniMax tiene doble trabajo, tiene que demostrar que puede remontar este juego con menos gente en el equipo y mientras recompone buena parte de su dirección. Así que no, Teso no va a morir, a no ser que Xbox tenga una última gran sorpresa preparada, espero que no. Si estáis jugando actualmente y os lo pasáis bien, yo no me iría del juego por miedo a un cierre que no ha anunciado absolutamente nadie. Y si me preguntáis si Teso, hoy, después de la hecatombe, si vale la pena todavía, sigo pensando que sí. Es un juego enorme, ha mejorado muchas cosas importantes y tiene más contenido del que la mayoría de nosotros podríamos terminar. Lo que ya no puedo decir con la misma seguridad es que aquel plan maravilloso, esa gran renovación que nos enseñaron, pues vaya a llegar a final a buen puerto. La próxima actualización, la 51, la temporada 2, pues nos va a enseñar cómo este equipo reducido termina lo que ya estaba avanzado. Y la 52 y las siguientes actualizaciones nos dirán dentro de algunos meses si de verdad han podido recomponerse o si seguirán sacando contenido, pero seguramente a menor escala. Y después llegará la gran prueba importante, el primer mapa de ruta que nos muestre con este nuevo equipo reducido de ZeniMax tras los recortes. Yo dije que iba a seguir en Tamriel, y voy a seguir porque me sigue gustando este juego. Porque el juego está en buen estado a pesar de toda esta incertidumbre. Hace 2 meses veía aquel mapa de ruta y pensaba, joder, macho, por fin, ¿vale? Parece que saben hacia dónde va este juego. Van a renovarlo, van a cambiar la estrategia para los próximos 10 años. Hoy lo miro y la pregunta ya es otra, ¿no? ¿Cuánto de todas estas promesas pueden hacerlas todavía? ¿Pueden realmente comprometerse? Y es justamente lo que ha roto Xbox, es lo que hay. No han roto el juego, han roto la confianza. Veremos cómo ZeniMax puede recuperarse. Nos vemos en Tamriel.